El hombre del traje a cuadro de 10 colores que llegó en la carroza de los días patrios. Novela de Carlos Curayen, escrita entre 1978 y 1983. La Revolución Santa. La enemistad entre Papirillo y Mr. Black siempre había existido, volviéndose más evidente con lo acontecido en mi juicio. Papirillo exigió la máxima severidad, reclamando mi vida por la blasfemia que aseguraba había cometido. La actitud sorpresiva del sentenciador, que se contentó con mi expulsión de la ciudad capital, dejó a Papirillo en ridículo frente al pueblo y flaco en su autoridad. Pero el rompimiento se produjo en lo que se daría en llamar la noche más oscura del siglo, porque ni una estrella quiso ser testigo de lo que sucedió. Esa noche fatal, Papirillo cruzó a la Casa Negra a manifestarle su enojo al presidente por hacer oídos sordos a la petición de la Iglesia en el proceso. Ya habían pasado unas cuantas semanas de aquel suceso y el cura tenía pensado cómo abordar el tema. Comenzaría haciéndoles notar su falta de asistencia a la misa de los domingos. En la entrada lo recibió un sirviente poniéndolo al tanto que un asunto urgente reclamó al señor Negro en las obras. Se había producido el llamado desahogo del mes, que consistía en la sublevación de un reducido número de obreros que, fugando de sus puestos, sorprendían a los custodios matándolos con sus propias manos para luego entregarse, sin oponer resistencia, a la justicia. Curioso acontecimiento, que empezó a suceder un tiempo atrás y le costó la vida al viejo luchador. Viendo el sirviente que ya mucho no tardaría el excelentísimo en volver, hizo pasar a Monseñor al despacho presidencial. Al quedarse solo, el cura advirtió los cambios desde la última vez que había estado allí. «Ese cuadro que adorna la pared tiene que ser reciente», murmuró refiriéndose a la obra que era una pintura al óleo en la que Mr. Black aparecía sentado en su sillón sobre una tapa de alcantarilla, con su bastón de mando hostigando de norte a sur a la clase obrera y luciendo la banda presidencial que parecía un tirador cruzado al pecho para sujetarle los pantalones a cuadros de 10 colores, como últimamente llevaba puesto ocultando la calvicie que lo acomplejaba un peluquín negro. «Un retrato justiciero», dijo el cura reconociéndolo en la tela, y caminando unos pasos extendió su mano hacia una biblioteca repleta de libros. Recorrió sus títulos. Toda la literatura representativa del lugar estaba contenida en esos cientos de volúmenes que se mantenían lejos del alcance del pueblo. «Siempre interesado por las letras», ironizó el cura. La sotana, de acuerdo al tiempo, seco o húmedo, se le acortaba o alargaba como la tela de una cortina. En estos momentos tenía 3 dedos menos. El ruido del río penetró en el despacho por el balcón abierto, atrayendo al cura, que fue a asomarse. Abstraído siempre en sus oficios religiosos, ya casi no disponía de tiempo para detenerse a contemplar el río que lo vio llegar. Han pasado los años desde entonces. Suspiró hacia el cielo. Se embarcó huyéndole a la rutina de sus funciones frívolas junto a unos pocos misioneros. Trajo sus servicios a este nuevo continente, un reto a su fe que él aceptó ansioso de aventuras, arribando con la sotana llena de trigo, maíz y remedios. El religioso lagrimió y, volviéndose, se apoyó en el escritorio con sus 2 manos abiertas, como empujado por los recuerdos. En uno de los cajones entreabiertos del mueble despertó su atención un pergamino manuscrito con una imagen estampada en uno de sus extremos. Era una inmensa mano que atravesaba la barrera del sonido, crecía hacia el universo amenazando el espacio sideral, clavando sus uñas en la atmósfera. El religioso pronto reconoció que aquello era el signo del poder, utilizado por Mr. Black en toda su campaña política. Esa impresión parecía una imagen del ocultismo. «Pero, ¿qué nueva campaña está pergeneando ahora a mis espaldas?», se preguntó el cura. «¿No me querrá dejar al margen de sus asuntos y empezar a actuar solo? A mí, que cuando se le antojó coronar con su cabeza el mirador para figurar en la cima de la historia, no me opuse a su voluntad y le brindé mi apoyo a su egolatría.
Golpeó la tapa del escritorio con su puño. A mí, que he soportado su mal humor, su carcajada demencial, sus toscos modales y su boca llena de ironía, sus poses, sus complejos, su traje a cuadro de 10 colores. Se cegó pateando el escritorio. Sí, ahí en el mirador comenzó a variar nuestro trato. Después vino lo de solista. ¿Y ahora qué me esconde? Tuvo una tentación y, cediendo a ella, manoteó la lámina del cajón buscando enterarse del contenido que encerraba. El Estado decreta que la iglesia de Monseñor Papirillo no gozará del título de religión oficial ni tendrá más privilegios ante este gobierno que otras creencias religiosas existentes en nuestro país. M.B. Todo Papirillo empalideció hasta la sotana al leer aquellas líneas. «Este me quiere mandar a trabajar a las cloacas», se enfureció. Caminó por el despacho y se paró delante del retrato que lo miraba desde su pose fulminante. El religioso, estallando, le pidió cuentas. «¿Qué pretendés? ¿Que me arrastre a la altura de esas religiones menores? Yo, que cuando llegué no encontré más que indígenas ateos y supersticiosos a los que le di el honor de venerar un Dios como el mío, enseñándoles que la luz del sol es más importante que el mismo sol. ¿Querés rebajarme?» Nunca antes Papirillo lo había tuteado. Era otra persona. Era el hombre el que hablaba lleno de ira. «No me contestás, ¿eh? No te conviene. ¿Quién te puso donde estás? Vos sabés bien quién fue». Por la puerta del despacho asomaron las cabezas del consejero y los criados, atraídos por los gritos del hombre de negro que parecía falto de razón parado ahí, interrogando el retrato del presidente. «Ah, pero yo me hice solo, llevando mi propia cruz sobre los hombros», reafirmó con ademanes sus palabras y, girando con toda su rabia, enfiló hacia la puerta, espantando a los que lo observaban, que desaparecieron por los oscuros pasillos, seguidos detrás por Papirillo, que, pantallando el pergamino en su mano, salió de la mansión sin retribuir a los saludos de «Buenas noches, padre» que le daba la gente, extrañada ante el enigmático monseñor que iba hablando solo, fijando la vista en un papel y cruzando la calle con el semáforo en rojo, con los coches frenándole a 1 metro. Un cloaquero que espiaba por el hueco de su alcantarilla el mundo que circulaba sobre su cabeza se asustó cuando lo vio avanzar hacia él con una expresión de ira en el rostro, alzando la voz y maldiciendo. «Negro taimado, yo seré la lanza que te hiera, la soga que te ahorque y la pala que cabe tu fosa». Y pasando a su costado, levantó el polvo en el revuelo de su sotana, asfixiando al pobre que tosía abajo en su cubil. «¡Herejía! ¡Herejía!», clamaba, ignorando al guardián que le hizo la venia. Se abrió paso entre los mendigos de la catedral y se volvió invisible, metiéndose por el portal de la iglesia. En algún lugar dentro de la catedral, 1 hora después, Papirillo deliberaba sobre la gravedad del documento político con los representantes más notorios de las parroquias que estaban bajo su autoridad y que conformaban el Consejo de los 12, los cuales asistieron inmediatamente, alarmados por la noticia, con sus caras empalidecidas de vivir en la reclusión de los claustros provinciales. Papirillo los invitó a sentarse alrededor de la amplia mesa que ocupaba en el centro del recinto, donde las cruces, los inciensos y las estatuillas santas lo llenaban todo, creando un clima de pureza y castidad que era como encontrar un pedazo de cielo confundido en la tierra. Papirillo, poniéndose de pie, les leyó con cierta dificultad en sus palabras, enredado por sus propios nervios y con un temblequeo que no pudo evitar, el documento en el que se conspiraba contra la iglesia, agregando a medida que lo daba a conocer expresiones de desahogo. Cuando terminó de leer, los gorros de 4 picos de los integrantes del consejo giraron sobre sus cabezas al alzarse esto de sus asientos para volver a sentarse conmocionados por lo que pretendía hacer Negro, y buscando a Dios por toda la habitación con sus imprecaciones, terminaron alrededor de Papirillo, que los envolvió, abrazándolos con sus palabras de fe. Nuestras sotanas resisten todos los diluvios, con ellas tocamos la tierra en sus orillas y el cielo en sus mangas, abrazando en su cintura a los dos. Hay que actuar rápido, esta misma noche, antes que el documento original se dé a conocer y llegue al pueblo.
Black también se olvidó que es solo el grande, no el grandioso. Solamente una casa con muchas habitaciones, no una pirámide. Citó una de sus lecturas de cabecera. Colmo de reviro político tiene este hombre. Ya todo lo que sobresale le molesta, y ahora busca también deshacerse de mí, de Papirillo. Pero yo forjaré un plan para derrocarlo. El auto del presidente giró en la esquina de la Plaza de la República, deteniéndose a la puerta de la Casa Negra, descendiendo de su interior el Excelentísimo. Enfrente, a través de una de las ventanas de la catedral, Papirillo espiaba su acceso al edificio. «Ríe, negro, ríe, pero esta vez no tendrás una carcajada al final», murmuró el cura esfumándose tras las cortinas de gasas. Los custodios saludaron los pasos del hombre gordo que avanzaba subiendo las escaleras que se resentían con su peso, dirigiéndose a su despacho, donde entró cerrando la puerta tras él, llenando con su cuerpo el sillón. El consejero, que lo había oído llegar desde las oficinas de prensa que se hallaban en una habitación contigua, entró sin llamar, encontrándose con la mirada fulminante de Black, que lo frenó conminándolo a reverenciar primero, para recién después comunicarle lo que había sucedido en su ausencia, casi temblando. Señor Negro, Papirillo estuvo aquí, aguardando para hablar con usted, cuando de repente comenzó a gritarle a su retrato y agitando un papel en las manos se fue hecho un turbión», concluyó, esperando la reacción del hombre gordo, que abrió los ojos como bengalas reventando en el aire, al notar que había salido tan deprisa que olvidó ponerle llave al cajón de su escritorio, que ahora revolvía buscando el pergamino. «Papirillo, se lo llevó él, sotanacura ladino». El consejero no comprendió nada de lo que balbuceó el hombre gordo, pero la expresión de su rostro lo asustó. Adentro no hubo carcajadas. Afuera, el río embraveció. Papirillo, abriendo su agenda, llamó por teléfono a las distinguidas mujeres de los oficiales, citándolas en la puerta de la catedral. Ellas hicieron correr el rumor de boca en boca por las clases altas y salieron de sus residencias con chofer, poniéndose lo primero que tuvieron a mano: pieles, collares de oro y diamantes, y luciendo sus peinados, sus labios sobrecargados de pintura, sus ojeras trasnochadas, las líneas de sus medios de nylon corridas, sus carteras con algún efectivo, y provocando en el apuro el taconeo histérico de sus zapatos, brillando en la oscuridad toda su joyería y pitando sus cigarrillos, recostadas en el asiento trasero del coche que las transportaba. Muchas de ellas dejaron atrás sus fiestas de medianoche, sus juegos de truco, su salida al teatro de la ópera y sus camas compartidas algunas, alarmadas por el tono en que Papirillo les había hablado, diciéndoles: «Solicito su participación en este delicado asunto como damas religiosas y fervientes que son». Un rato después, Papirillo recorría el portal de un extremo a otro frente a los mendigos de la catedral. Apenas llegaron las damas, partió el religioso junto a la caravana del lujo y el placer a golpear los cuarteles para comunicarle a la oficialidad lo que había descubierto y mostrarle el pergamino que contenía el decreto con la firma de Mr. Black, aprovechando en el trayecto para poner al tanto a las mujeres de los pormenores que, horrorizadas, se aliaron con él, prometiendo hablar severamente con sus maridos para que se hagan valer y tomen medidas contra ese negro que les quiere clausurar su misa de gallo. Cuando llegaron a los cuarteles, los golpes sonaban como tambores de guerra. Los oficiales medio se incomodaron con la presencia de sus mujeres en un lugar que era para hombres de armas rudo, que sacrificarían su vida por la salvación de la patria, mientras ellas solo suspiraban y que no pagarían por verlos en el lugar del negro. Papirillo, extendiendo su mano para que todos se las besara, los hizo jurar solemnemente sobre ella lealtad a Dios y a la patria. Y luego de bendecir sus armas, todos partieron en los coches, apretujados y excitándose en el roce de los cuerpos, empañando con sus agitados alientos los vidrios, dejando ver solo imágenes fuera de foco de sus siluetas móviles. Con las pruebas de la infamia, la oficialidad salió en los carros de asalto en dirección a los barrios pobres.
Golpeando en las puertas, los guardias de seguridad sacaron al pueblo de sus camas familiares. Este acudió a ver de qué se trataba aquel inusual despertador, ya que en sus relojes faltaban varias horas para el trabajo que se iniciaba con la madrugada. Emergiendo de sus casas, con el ropaje sucio y sudado del día anterior, aparecieron por las puertas mostrando sus semblantes envejecidos y salieron a la noche con sus pasos de yunque. Tomaron los picos y las palas, únicas armas que sabían manejar. Sin entender cómo ni por qué, siguieron a los guardias con los ojos cerrados, como dicen unas coplas de ciego. Son ellos perdices que no llegan al cielo. La bala los baja al tomar el vuelo. Las mujeres, con sus hijos de brazo, los despidieron desde sus lágrimas, asomadas por los huecos de las puertas, contemplando a sus armados esposos, sombras llevadas por cuerpos ajenos. Con un demonio dentro, Papirillo desde el púlpito azuzaba las pasiones en contra de las providencias del gobierno de Mr. Black, lanzando sobre él un puñado de excomuniones mayores que volaban como decretos. Haciendo uso de la autoridad eclesiástica, lo acusó de prevaricador ante el pueblo que escuchaba su oratoria de pie, dentro de la catedral. La voz del padre crecía con intensidad apasionante, poniendo a prueba toda su elocuencia para derrocar del poder a su enemigo. Enemigo del pueblo y de la iglesia, lo declaraba frente a la gente que asentía con respeto debido a las muchas obras realizadas por el cura desde que llegó y por ser ante todo el representante de Dios en la tierra. Así los persuadía diciéndoles que el señor negro no era bueno y que sólo destronándolo se podrían librar del yugo de su tiranía, como denominó a su etapa política, la misma que él había apoyado. Enfrente, Black salió al balcón junto con el consejero y algunos guardias de seguridad, atraídos por la música de las palabras de Papirillo, que ahora hablaba desde el portal para los que estaban en la calle, acompañados por el Consejo de los 12, la oficialidad y sus esposas. El pueblo esta vez no acató el estado de sitio que desde su llegada había implantado Black. Papirillo, dirigiéndose a el déspota, clamaba: «¡Impío! ¡Blasfemo! ¡Hereje!». Acompañaba sus palabras una lluvia de piedras, zapatos de charol azul, cruces y algunas medallas que la oficialidad devolvía lanzándolas sobre el balcón, obligando al mandatario a refugiarse cerrando todas las entradas principales de la Casa Negra. El hombre gordo conocía el miedo y sabía que a Papirillo no lo pararía con unas puertas trabadas, comprendiendo que hasta aquí había llegado y que esto significaba el derrumbe de su poder. Los pocos guardias que aún seguían con él se quedaron mirando allí parados, pasándose la intriga unos a otros, sin saber qué camino tomar sin un mandato. Todos permanecían circundando al hombre gordo, a quien un piedrazo había herido en un hombro, haciéndolo sangrar. Black no sintió el dolor, solo el miedo ocupaba todos sus sentidos y desordenadamente se movió abandonando su posición de estatua. Dictó sus últimas órdenes. «Vos, corré a preparar la carroza de los días patrios y esperá con ella en la puerta de servicio», dijo, sabiendo que su auto había quedado estacionado en la entrada y sería imposible llegar hasta él con la gente afuera embravecida y que le había perdido el miedo. «Enseguida, señor Black», se escuchó la voz del sirviente desapareciendo por los oscuros corredores de la Casa Negra. «2 guardias, vigilen las puertas de abajo y resistan cuanto puedan. Luego huyan y los demás, que serán mi escolta, prepárense para partir». Todo esto lo decía a medida que se dirigía al despacho, de donde regresó con un pequeño portafolios. El consejero quiso llevarlo por él. Black lo empujó haciéndolo caer de galera y fraca al piso. «Yo puedo, vos vení conmigo», le dijo al consejero, que incorporándose lo siguió mientras se refregaba el trasero dolorido. Movidos por el engranaje de su voluntad e imitando el sonido que produce el choque de los metales con sus pies, comenzaron a avanzar en el momento en que un grito dirigió la maniobra. En lo alto se notaron los picos y las palas que empuñaba el pueblo, creando formas raras al perfilarse en el contraluz de los mercurios y mezclándose con las armas de los guardias de seguridad, quienes intentaban mantener el paso en medio de la multitud, consiguiendo solo pisar a las mujeres de los oficiales que se habían quitado los zapatos para arrojárselos a Mr. Black, con el sacrificio de estropear sus medias finas de nylon y brincando ahora en cada pisotón entre las venias de disculpas de los guardias y la confusión de «¡ay,
¡ay!, que pasaba la medianoche. Parecían maullidos de gatitas alzadas a la encandilante luz de las antorchas sostenidas por los mendigos de la catedral. Concierto de bastos mezclados entre la sociedad culta. El Consejo de los 12, con sus gorros de 4 picos, sobresalía el normal de las cabezas y sostenían sus cañas bravas, cubriendo parte de sus rostros de luna llena, imantando a la noche que cerraba los ojos en lo oscuro de sus hábitos. Todos fueron tras los pasos de Papirillo, que al mando de la Revolución Santa avivaba un mástil de 2 metros que tenía una cruz en la punta, y reviviendo las mejores épocas de las cruzadas, como un solo cuerpo con infinitos miembros, giraba en plena calle ocupando las 4 esquinas de la Plaza de la República, clavando sus ojos al frente, acomodando sus caderas a un tiempo y entrando a la Casa Negra, después de haber echado sus puertas abajo, arramplando el lugar y registrándolo de punta a punta, advirtiendo desde una de las ventanas traseras cómo el dictador huía en la carroza de los días patrios rumbo al puerto cercano. Papirillo y su furia en la ventana maldijeron al que se les había escapado de las manos. Reunida la multitud abajo, Papirillo exclamó: «Hay que prenderle fuego a la Casa Negra, signo de todo lo malo que nos pasó». No terminó de decirlo cuando una llamarada casi le alcanza la sotana y, pegando un salto olímpico, salió del lugar que ardía como la fogarata de San Pedro y San Pablo. Las enormes llamaradas del incendio, que alcanzaban una altura sorprendente, eran contempladas por Mr. Black y su pequeño grupo de serviles desde el puerto que comunicaba con el mundo exterior. Mr. Black había sido vencido por una pollera. Juró vengarse del que, usando sus influencias sobre las mujeres, negociantes, oligarcas, oficiales y otras yerbas, causó una noche su fracaso político. Pero no pudo cumplir su deseo, ya que encontró la muerte con las propias armas de sus aliados, a los que él mismo había enseñado el oficio de quitar vidas. La noche se estiraba en sombras, y en las sombras de los hombres se hizo presente la ambición insaciable. Las armas que sostenían los guardias desconocen a sus propios amos. El fuego se inicia adentro de uno, quemando todo lo que lo rodea, y uno es una brasa de odio y violencia que nada ni nadie detiene mientras se siente fuerte frente al otro. Este fuego se encendió en las miradas de los guardias que se rebelaron contra Mr. Black, atacándolo a traición en el interior de la carroza de los días patrios, que se sacudió con el forcejeo de los guardias que hicieron bajar de ella al consejero y a los criados, hiriendo fatalmente a Negro con culatazos de ametralladora en la cabeza, despojándolo del portafolios que traía sujeto en su mano. El último golpe le causó el desmayo. «Ya lo soltó el desgraciado», dijo uno de los guardias, y luego dejó el coche con los otros. Al abrir el portafolios, todos quedaron atónitos al comprobar que lo que guardaba y protegía con tanta fiereza Black era el tan ambicionado bastón de mando y su compañera, la banda presidencial, que colocan en el destino de un hombre los destinos de todo un pueblo. Los guardias lo observaron asombrados. El más audaz se lo probó y los lució exageradamente frente a los otros, que lo apoyaron en el golpe y lo votaron como el nuevo jefe. Inmediatamente, el líder organizó un acto solemne en el que hizo formar a sus subordinados y, al toque de corneta, amontonó a los criados, descalzos, hambrientos y rotosos, declarándolos ciudadanos libres, y después zarpó junto a los otros en un buque, yéndose a hacer patria a algún otro pueblo que se dejara olvidar, y desde entonces, con su bastón de mando en su poder, los guardias asolaron de norte a sur el continente. Los ciudadanos libres despidieron desde el muelle a sus libertadores, y antes de emprender el regreso a la ciudad capital, asaltaron al consejero, arrojándolo de galera y frac al río. Lo rescataron después de un buen rato, medio ahogado en sus propios gritos, y lo obligaron a comer hasta reventar las plumas de unos patos silvestres que cazaron en la orilla, mientras ellos se comían la carne, cobrándose así los engaños y falsificaciones que aquel representante de los departamentos de prensa difundían en su diario, dejando escrita esta sentencia que aún se conserva en la entrada del puerto: «Cuídense de los consejeros del pueblo». Mr. Black, moribundo, con la cabeza abierta, desangrándose por sus múltiples heridas,
salió de la carroza de los días patrios, gateando sobre su brazo inútil, maltratando su traje a cuadro de 10 colores, y entre los quejidos como bestial epitafio masculló estas palabras al viejo caballo de Tiro que pastaba al pie del puerto. Un hombre solo puede confiar en su sombra, y eso cuando la tiene enfrente. Luego murió, cuando la casa negra era una enorme bola de fuego sobre su cabeza, teniendo por único testigo al caballo, que inclinó el cuerpo echando el lomo hacia adentro y las patas para afuera. La noche es una interminable pesadilla y el grito es la realidad que nos despierta. Eristos convocaba toda su fuerza apoyando en el busto de Mr. Black que coronaba la cima del mirador. El loco empujaba y decía: «Soy una loma atravesada de mariposas, donde hay una flor muy sola que habla con los yuyos, donde las piedras se duelen porque nadie ya las levanta ni las tira, donde los que pasan me ven como quien se cansa de mirar un baldío y no ver nada. De noche, cuando mis mariposas ya están dormidas, soy un pozo de estrellas, un camino peligroso, un lugar no tan bueno para vivir». Desprendiendo de su base la cabeza, la vio precipitarse al vacío, dando vueltas descontrolada, y recorriendo en su caída las distintas etapas de la historia. La sombra del ahogado, el orador que perdió la lengua, la desolación del guerrillero, el monte del fusilado, el manco apresado por el patriarca, la soberbia del restaurador con el sable en mano, el caudillo al que enterraron de pie, el zorro con la pancarta y el sillón de las disputas, y otras imágenes grabadas en la altura de la torre que se estrellaron contra la tierra. El campanario de la catedral resonó en todas sus voces, tirando de sus cordeles los mendigos. En la plaza de la República, rodeado por el pueblo y por los guardias que adoptaron la posición de firme, Papirillo exorcizaba la casa negra que se deshacía en un infierno de cenizas. Formaré una junta de notables y benefactores de la Iglesia con quien me encargaré de estructurar el futuro gobierno, ideando incluso algunas clases de participación pequeña del pueblo, pensó Papirillo, que echó una mirada general sobre todo, y entre las llamas vio que el río partía en un barco. Más allá, un hombre y una carreta filigranada ardían de adentro hacia afuera en medio del incendio. Fin por ahora.